Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes a ti, Endrina, a todo el pueblo de Venezuela y en especial a mi pueblo del estado Sucre. Es muy importante su presencia en el estudio un día como hoy, donde hay convocatorias a movilizaciones por ambos sectores, oposición y oficialismo han hecho sendas convocatorias. Veíamos hace pocos momentos cómo había sido dispersada la movilización de la oposición venezolana y la primera pregunta es esto: ¿por qué puede marchar un sector del país y el otro no? Sí, constitucionalmente ambos sectores pueden marchar y han marchado. Hay una normativa que está establecida en la ley de régimen municipal, donde para realizar una marcha en un determinado municipio se requiere el permiso de la alcaldía. Sin embargo, la oposición marchó. Yo vengo por la avenida Libertador de acá de Caracas para llegar acá a Los Caobos y había una pequeña concentración porque para nadie es un secreto que las últimas convocatorias de la oposición han sido ínfimas, han sido 3, 4 pelagatos que han estado allí, quizás los empleados de la alcaldía de Chacao, los empleados de la alcaldía de Baruta, los de la gobernación que han estado ahí concentrados. Y por otro lado, la gran convocatoria que hizo nuestro partido en la Plaza Morelos, en la Defensoría del Pueblo. Todos tenemos derechos, es una democracia, cumpliendo las normas y las reglas constitucionales. No violar el orden público, no afectar las zonas de seguridad pública que existen. Es muy interesante también lo que está previsto para el día de hoy en la Asamblea Nacional, cuya convocatoria a sesión tiene como punto del orden del día la destitución y la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito de esto, que es la máxima que se ha dado como convocatoria en la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguraba que no se puede hacer este procedimiento de remoción de magistrados. Yo quisiera conocer su posición, sobre todo considerando que hasta hace muy poco tiempo usted fue diputado ante la Asamblea Nacional. Sí, además de diputado, bueno, vengo a estudiar Derecho en una universidad pública venezolana. Fíjate, desde el punto de vista constitucional, Endrina y pueblo venezolano, es un adefesio constitucional que la Asamblea, que se encuentra aún en desacato, cuestión que el Ministerio Público también debe señalar, se encuentra en desacato reiterado desde enero del año pasado. Cuando no acatas la decisión de un tribunal, te pones fuera de derecho, todas las decisiones que tú dicten son nulas y son de nulidad absoluta. La Constitución establece en el artículo 260 en adelante todo lo que es el régimen del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia, Endrina, y establece que para la destitución de un magistrado existe un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de ello, y que forma parte de una calificación previa que se llama la calificación de falta grave. Ese procedimiento se hace ante el Poder Ciudadano luego de una sesión que sea válida. En primer lugar, la sesión de hoy no es una sesión válida, Andrina. Y en segundo lugar, debe haber una calificación de una falta grave donde se escucha al magistrado para permitírsele el derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de nuestro marco constitucional. De manera que todo lo que se decida hoy tiene efectos nulos y sería importante que el Ministerio Público también opine al respecto. También es muy interesante conocer todo lo que se ha movido en el escenario internacional. En la sesión del día de ayer, que inicialmente había sido suspendida y que logró ejecutarse, se consolidó un acuerdo en el cual se hace un exhorto al gobierno venezolano y también se hace la figura de la OEA como responsable del tutelaje de la garantía de los derechos. Yo quisiera conocer su opinión acerca de lo que sucedió el día de ayer en la OEA y cuál es el impacto que esto tiene para Venezuela. Sí, primeramente el golpe que se le ha dado al marco constitucional y al marco organizativo y del reglamento de la OEA. La OEA es una organización que nació en un momento dado y que tiene un marco de funcionamiento. Andrina, le correspondía a Bolivia asumir el Consejo Permanente, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Bueno, no menos de 11 países de los que integran la OEA, que son más de 30, se reúnen y violando el reglamento de consecución que le corresponde a Bolivia asumir la presidencia del Consejo Permanente, quitan a Bolivia
porque Bolivia, como miembro de ese Consejo Permanente, no se iba a prestar para nuevamente intentar injerencia interna en los asuntos de Venezuela. El concepto de tutelaje es un concepto colonial, o sea, ya no hay países que no tienen personalidad, las repúblicas son soberanas, son independientes y tienen un marco que está establecido en una constitución. O sea, el concepto de tutela es cuando alguien no tiene un padre, no tiene una madre y viene una intervención. Entonces, tutelaje es algo, primero, que viola el concepto de soberanía, segundo, es un concepto colonialista, utilizado siglos anteriores, y tercero, está violando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Uno de los manifiestos más importantes de la sesión del día de ayer era que la OEA declaraba que en Venezuela sigue roto el hilo y el orden constitucional. También Susana Malcorra, en representación del Mercosur, decía que le preocupaba la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la libertad de los ciudadanos. Son temas bien complicados, sobre todo en materia internacional. Yo quisiera conocer cuál pudiera ser el impacto de todo este escenario internacional para Venezuela. Sí, forma parte de una campaña de acecho internacional contra Venezuela que busca, por el lado internacional, atacar a Venezuela, desprestigiar el Estado democrático venezolano. Hay 5 poderes plenamente establecidos en nuestra Constitución. 5 poderes, uno de los cuales recientemente, en el ejercicio que hizo la fiscal general, lo demostró. La fiscal general tuvo una controversia con una decisión emitida de un órgano legítimo, además, y con plena vigencia y capacidad constitucional, como es el Tribunal Supremo de Justicia, y se resolvió dentro del marco de nuestra misma Constitución. Tomando en cuenta que la Fiscalía forma parte de un poder, la Fiscalía no es un poder en sí, el Ministerio Público forma parte del poder ciudadano. Ahora bien, esto sería importante que en la OEA se analizara, por ejemplo, el caso de Paraguay, se asesina a una persona dentro del mismo Congreso y no pasa nada, o el caso de otros países. Entonces es un ejercicio hipócrita de la política vincular esto. Y lo más triste es que diputados venezolanos como Florido, como William Dávila, como Henry Ramos Alú, como Julio Borges, vayan a otros países a solicitar la intervención de Venezuela. Mira, pueden pensar distinto, Endrina. Usted que está allá puede pensar distinto a nosotros y no compartir la ideología bolivariana, pero pedir que invadan Venezuela, pedir que intervengan en Venezuela. ¿Es que acaso se piensa que si aquí viene una bomba o viene una agresión o una invasión internacional, eso va a ser contra los chavistas? Entonces nosotros somos un estado de paz y ahí está el mensaje de diálogo que insistimos, de diálogo que no es debilidad, que eso es el problema de la MUD. Que cuando el presidente Maduro, como lo hizo Chávez en su momento, con aquel crucifijo el 11 de abril, el 13 de abril, mejor dicho, del 2002, lo confunde la oposición, como es antidemocrática, confunde marco constitucional con debilidad. Ahí está la mesa de diálogo, nosotros insistimos. El problema es que la agenda de la oposición es una agenda de violencia y es una agenda que no es democrática. Ellos denuncian un golpe de Estado y tú los ves en las calles solicitando intervención extranjera. Entonces, el día de hoy hay una gran concentración, de aquí yo salgo para allá, acá hacia la Asamblea Nacional. El mejor ejemplo de que aquí se mantiene el respeto a la democracia, Endrina, es que ahí hay 109 diputados de la MUD, Endrina. No existieran 109 diputados de oposición en una dictadura. Gobernador, ¿cuál es el espíritu de esa movilización que estábamos viendo en pantalla compartida mientras usted hablaba? ¿Cuál es el espíritu de la movilización del día de hoy? Y hay un tema también muy importante para todos los venezolanos en estas horas, cómo neutralizar la violencia. El día de ayer veíamos cómo 2 diputados fueron agredidos y ese escenario de violencia es importante detenerlo porque se pudiera extrapolar más allá de lo verbal y del dilema político a lo físico. Sí, bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una cadena nacional donde ratificó su llamado al diálogo. Yo creo que es momento de la sensatez política, es momento de la sindéresis, de pensar en el interés nacional y no de pensar en los intereses de asumir el poder por asumir el poder. Si quieren asumir el poder, esperen el momento de las elecciones y ahí veremos quién contiene las mayorías, las grandes mayorías nacionales. Ahora, buscar la vía del poder a través de un 11 de abril, de un 12 de abril, Endrina, ¿dónde está eso? O sea, ¿quién ha jugado aquí el papel de la violencia, Endrina?
Es importante que el pueblo venezolano se recuerde de Leopoldo López y Enrique Capriles llevándose preso a golpes al exministro Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Es importante que el pueblo venezolano, Endrina, recuerde a Leopoldo López y a Enrique Capriles, aquí en una urbanización del este de Caracas, llevándose a golpes al hoy defensor del pueblo, Tarek William Saab. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nosotros? Un mensaje de diálogo, de respeto y, por supuesto, de aplicación de la ley, porque no permitiremos nuevamente otro 11 de abril. Aquí no se repetirá. Persona que viole las normas constitucionales, persona que será sancionada, Endrina, con mucha contundencia. Aquí se acabaron los tiempos de impunidad y eso garantiza la paz del venezolano en general, Endrina, del que comparte el chavismo y del que no comparte el bolivariano. Nosotros somos la garantía de paz del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, sea bolivariano o no sea bolivariano, sea chavista o sea opositor, no le conviene Siria, no le conviene una Libia en Venezuela. Nosotros queremos vivir en paz, queremos un país próspero, un país donde todos nos desarrollemos. Gobernador, vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Luis Tesorero plantea por qué la Asamblea Nacional carece de legalidad y legitimidad para remover magistrados del TCJ. Rápidamente, mientras la Asamblea no esté a derecho, sus sesiones son nulas, es decir, hay una usurpación de funciones, artículos 137, 138 del texto constitucional, de manera que rápidamente, si la Asamblea acata las decisiones del Poder Judicial, la Asamblea entra en el marco de la legalidad y sus sesiones serán nuevamente válidas. Mientras tanto, son nulas. Así como el TCJ acató la recomendación del Consejo de Seguridad y Defensa que hizo nuestro presidente esta semana, así la Asamblea debería acatar. Y eso entra nuevamente en el marco de sus sesiones. Gobernadora, hay horas de incertidumbre entre todos los venezolanos y yo quisiera preguntarle a su juicio, ¿qué le espera a Venezuela en las próximas horas? Bueno, a Venezuela lo que le espera es trabajo, esfuerzo. Nuestra agenda es la agenda económica bolivariana, el Consejo Nacional de la Economía, nuestro país, y es importante, Venevisión, por ejemplo, resaltar lo afirmativo de Venezuela, lo positivo del ser venezolano. ¿Qué nos espera a nosotros? Por ejemplo, la Expo Venezuela Potencia. Nosotros vimos ahí el sector privado, Endrina, las empresas, las fábricas, los convenios. Más de 100 millones de dólares financió el presidente Nicolás Maduro al sector privado nacional. ¿Qué nos esperan? Garantizar el abastecimiento de alimentos, fortalecer los CLA, la meta de llegar a 6 millones de hogares. ¿Qué nos espera? La reactivación y el impulso del sector industrial. ¿Qué nos espera? Los CLA maternal para garantizar que las mujeres en estado de embarazo tengan sus necesidades cubiertas. Nos espera es trabajo, esfuerzo y mucha paz. Y sobre todo una gran unidad nacional. En Venezuela no viene la violencia. Nosotros garantizaremos la paz con nuestra Fuerza Armada Nacional y ese es nuestro llamado. Agradecemos su presencia aquí en el estudio, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Endrina, y saludo a mi estado Sucre que está muy pendiente hacia rumbo al Sucre Potencia. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.